le complément d'objet direct ou COD. Qu'est-ce que c'est le COD? Eh bien, le complément d'objet direct sert a compléter un verbe. El complemento de objeto directo, igual que en español, sirve para completar la información que nos da un verbo. Como si le preguntamos al verbo ¿qué? Quoi? Alors, voyons des exemples. J'ai acheté des gâteaux. Quoi? ¿Qué he comprado? Des gâteaux. Julie mange. ¿Qué come? Quoi? Julie mange quoi? Julie mange une glace. Ou David regarde quoi? David regarde Marie. Es decir, si le preguntamos quoi al verbo, nos va a decir el complemento de objeto directo. Es igual que en español. ¿Qué ocurre? En español es más difícil. Por primera vez, nuestra lengua es más difícil que el francés. ¿Por qué? Porque en español tenemos a veces el complemento de objeto directo que empieza por A cuando es de persona y a veces cuando es de cosa no. En francés nunca va a llevar la preposición a ni ninguna preposición, ¿vale? Va directamente después del verbo y se le pregunta ¿qué? Trouve le COD. Encuentra el complemento de objeto directo. Je lis un livre. Quoi? Je lis quoi? Un livre. Je regarde quoi? La télé. J'adore ce t-shirt. J'adore quoi? J'adore le t-shirt. Je déteste les chats. Qu'est-ce que je déteste? Les chats. Très bien. Igual que en español, podemos sustituir los complementos de objeto directos por un pronombre. Cuando sea masculino, en francés utilizaremos le o L apóstrofe si empieza por vocal. Cuando sea femenino singular, la o L apóstrofe igual si empieza por vocal. Y en plural solo tenemos uno que es le. Entonces, en la frase que hemos visto antes, je lis un livre, yo leo un libro, en vez de decir yo leo un libro, vamos a decir yo lo leo. ¿Dónde se pone el pronombre? Siempre en presente devant le verbe, delante del verbo, siempre. Y ahora tenemos que elegir qué pronombre. ¿Un libro es masculino, es femenino o es plural? Très bien, c'est masculin singulier. Alors on va le remplacer par le. ¿Dónde lo vamos a poner? Devant le verbe. Je le lis. Igual con la siguiente frase. Je regarde la télé. Sin embargo, la télé, ¿c'est masculin? Non, c'est féminin. ¿Y dónde lo ponemos? Je la regarde. En lugar de decir veo la tele, yo la veo. Vamos con el siguiente. J'adore ce t-shirt. Ce t-shirt, masculino, le. Je le adore. ¿Qué ocurre? Cuidado, como hemos dicho, cuando empiece por vocal, se apostrofa. Je l'adore. Je déteste les chats. Les chats, cuidado, aunque sea masculino, está en plural. Y cuando sea plural, directamente le. ¿Dónde lo colocamos? Je les déteste. Yo los detesto. He puesto estos ejemplos, pero podrían ser personas. Por ejemplo, je déteste Marie. En español decimos yo odio a María. Cuidado que en francés no se pone esta preposición con el verbo détester y entonces es un complemento de objeto directo. Pero ya os digo que es muy fácil identificarlo porque no lleva la preposición. Hasta aquí el vídeo si es la primera vez que veis el complemento de objeto directo. Si es un repaso y una ampliación, podéis seguir viendo el vídeo. ¿Dónde situamos normalmente el complemento objeto directo? Où placer le COD? Normalement, devant le verbe. Normalmente, como he dicho ya, delante del verbo. Por ejemplo, en presente, je fais la valise.
Je la fais. ¿Qué ocurre con los tres tiempos verbales que se ven desde segundo a tercero de la ESO y también un repaso en cuarto? Como son el futur proche, le passé récent y le présent progressif, que tienen dos verbos. Normalmente el verbo conjugado, que es aller, venir o être, y luego un verbo en infinitivo. Entonces, ¿delante de qué verbo? Si tenemos dos, ¿delante de qué verbo vamos a poner el pronombre? Je vais la faire, je viens de la faire ou je suis en train de la faire. Bien, en futuro simple y en imperfecto, si estáis en tercero de la ESO o en cuarto, sabréis que se pone también delante del verbo. Y como es un verbo simple, normal. Je la ferai demain, je la faisais quand il m'a téléphoné. ¿Qué ocurre con el passé composé? J'ai fait la valise ce matin. Se pone delante del auxiliar. Je l'ai faite ce matin. ¿Por qué aparece una E en rojo? Como todos sabéis, el verbo faire en passé composé va con el auxiliar avoir y no se concuerda en género y número normalmente con el verbo. ¿Por qué aquí sí? Vamos a verlo. Aviso que esto es un nivel avanzado. Cuando tenemos el passé composé con el complemento de objeto directo, normalmente estábamos acostumbrados a que con el verbo être siempre se hacía l'accord. Elsa est allée à Paris l'année dernière, pero con el avoir, no. J'ai fait la valise ou j'ai fait les devoirs. ¿Qué ocurre? Que en realidad habéis estado engañados todo este tiempo. Siempre se os ha dicho que con el auxiliar avoir nunca se hace la concordancia con el género y número. Pero en realidad sí. ¿Cuándo? Cuando el complemento de objeto directo aparece delante. Es decir, aquí. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un complemento de objeto directo, pero no va delante. J'ai fait la valise. Pues hace el pasado normal, sin hacer la concordancia, porque va con el auxiliar avoir. Pero aquí hemos sustituido la valise por la, por el pronombre la, que lo hemos tenido que contraer porque empieza por vocal. Entonces, como es femenino, le vamos a añadir una E. Pero no porque yo sea femenino, sino porque el complemento de objeto directo es femenino. Es decir, se hace la concordancia con el complemento de objeto directo, la maleta. Veamos el segundo ejemplo. J'ai fait les devoirs. Los deberes aparecen después, no pasa nada, es plural, no importa. Yo soy una chica y sin embargo no he hecho l'accord, porque con el avoir no se hace. Pero sin embargo, si les devoirs los pongo delante, je les ai fait. Como les devoirs son plural y masculino, se tiene que añadir una S. Esto es lo más complicado del pasado en francés. Espero que lo hayáis entendido. ¡A bientôt!